Eso sucedió cuando tenía 19 años. Trabajaba como mesero en un restaurante pequeño, de esos que solo se llenan a la hora del almuerzo. Mi turno terminaba a las 11 de la noche y siempre tomaba el último autobús para ir a casa. Era una rutina monótona y solo quería llegar a mi cuarto, quitarme los zapatos y dormir. Esa noche, recuerdo que salí del restaurante agotado, con el olor a fritura impregnado en la ropa. El aire estaba pesado, sofocante y la calle algo desierta. Caminé hasta la parada y esperé el autobús, jugando con el celular para distraerme. Cuando llegó, subí y me senté en el centro, como siempre hacía. Desde el principio, me di cuenta de que algo no estaba bien. El autobús estaba casi vacío, solo unas 4 o 5 personas dispersas, pero lo raro es que nadie hacía nada. Nadie miraba el celular, nadie tocaba el asiento, nadie respiraba fuerte. Un silencio seco, agobiante. Traté de ignorarlo, poniéndome los audífonos, pero aún así se sentía la atmósfera extraña. Miré por la ventana, las calles pasaban rápidamente, pero el conductor no anunciaba ninguna parada. Mis manos empezaron a sudar. Comencé a observar a los pasajeros por el reflejo del cristal y fue ahí cuando noté algo que hizo que mi corazón se acelerara. Desde que subí, nadie había bajado. Traté de calmarme, diciéndome que era solo una coincidencia. Tal vez todos bajaran más adelante. Pero a medida que pasaban los minutos, la situación se volvía cada vez más extraña. El autobús seguía recto, sin detenerse en ninguna parada, aunque veía gente esperando en la acera. Ninguno de los pasajeros movía un músculo. Los observaba de reojo, tratando de no parecer paranoico, pero era imposible no notarlo. La mujer sentada 2 filas adelante tenía las manos cruzadas en el regazo, inmóviles, como si fueran de cera. Un hombre apoyado en la ventana mantenía la mirada fija al frente, sin parpadear. Lo más raro era la ausencia total de ruidos, ni el crujir de los asientos, ni un carraspeo, nada. Fue cuando decidí presionar el botón de parada. El kick resonó en el silencio del autobús, esperando que el conductor desacelerara. Pero no reaccionó. Ninguna luz se encendió en el panel, ni frenó. Presioné de nuevo, y otra vez. Nada. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Miré a mi alrededor, esperando que alguien me mirara, que reaccionara de alguna manera, pero todos seguían en la misma posición, como muñecos olvidados. Mi estómago se revolvió. Algo dentro de mí gritaba que saliera de allí, así que me levanté y caminé hacia la parte delantera del autobús, tratando de llamar la atención del conductor. Pero cuando me acerqué, la sangre se me heló. Él tenía los ojos cerrados. Mi primer instinto fue pensar que se había desmayado. O peor aún, que estaba muerto. Pero sus manos seguían sujetando el volante con fuerza, los dedos rígidos, como si estuvieran pegados ahí. Y el autobús seguía en movimiento. Sin pensarlo, toqué su hombro. Señor, mi voz salió débil, ahogada por el ruido del motor. Ninguna respuesta. Di un paso atrás, el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en todo el autobús. ¿Qué demonios estaba pasando? Miré a los pasajeros, esperando que alguien hubiera notado mi desesperación, pero seguían como estaban, inertes. Estaba solo allí. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, tal vez fuera algún tipo de experiencia social rara, una broma. Tal vez estaba soñando. Pero entonces, sin querer, mis ojos se posaron en el espejo retrovisor y lo que vi me hizo perder completamente el aliento. El reflejo del conductor estaba ahí, pero no era él. En el espejo solo había una silueta oscura, como si una mancha ocupara su lugar. Lo mismo sucedió cuando miré a los pasajeros. En el cristal no había rostros. Solo manchas vagas, sombras sin identidad. Me aparté del espejo como si me hubiera electrocutado. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, mis ojos se movían entre los pasajeros y sus reflejos distorsionados. El autobús seguía avanzando, cruzando las calles oscuras como si fuera algo vivo. Necesitaba salir de allí. Corrí hacia la puerta trasera y presioné el botón de emergencia, pero no se dio.
Tiré de la palanca de seguridad con todas mis fuerzas y nada pasó. Estaba atrapado. Volví a mirar al conductor, decidido a hacer cualquier cosa para detenerlo, pero fue entonces cuando noté un detalle que me hizo secárseme la garganta: el panel del autobús estaba apagado. Sin luces, sin números, sin indicadores de velocidad. El motor rugía, las calles pasaban rápidamente por las ventanas, pero la máquina parecía funcionar sin ninguna energía. Esto no tenía sentido. Mis dedos temblaban, mi pecho dolía por la falta de aire. Esto no está pasando, murmuré para mí mismo. Pero entonces, el silencio se rompió. Por primera vez, un sonido atravesó el autobús, un chasquido seco, seguido de un siseo. Venía de los altavoces. Y luego, sin previo aviso, una voz ronca y distorsionada susurró 3 palabras: no mires atrás. Y sentí un peso invisible empujando mis hombros hacia abajo. Mi instinto me gritaba que obedeciera, que mantuviera los ojos fijos al frente, pero la curiosidad ardía dentro de mí como un fósforo encendido. ¿Quién o qué había dicho eso? Mi respiración se volvió irregular, mi corazón parecía latir dentro de mis oídos. Quería salir de allí, quería gritar, pero mis pies estaban pegados al suelo. Entonces, como si una fuerza mayor me empujara, giré el rostro solo un poco. Y fue suficiente para ver. En el reflejo de la ventana, algo estaba detrás de mí. Al principio, solo era una sombra, una figura distorsionada en el pasillo del autobús. Pero luego, los contornos comenzaron a definirse. Brazos demasiado largos. Un rostro manchado, indistinto, como si fuera de humo. Pero los ojos eran lo único nítido. 2 agujeros profundos, vacíos, mirándome directamente. Mi estómago dio un vuelco y un nudo helado apretó mi garganta. No podía respirar, no podía moverme. La única cosa que mi mente registraba era una verdad simple y aterradora: eso siempre estuvo ahí. Todo el tiempo. Mi vista se nubló y un zumbido llenó mis oídos. Quería salir de allí de cualquier manera. Pero mis piernas no respondían. El autobús seguía como si nada estuviera pasando, como si esa cosa a mis espaldas no fuera real. Entonces, el susurro vino de nuevo, pero esta vez, justo al lado de mi oído. Ya miraste. Mi cuerpo entero se estremeció, un frío cortante me invadió. En mi desesperación, cerré los ojos y hice lo único que pude: me lancé contra la puerta. Esperaba sentir el impacto del suelo, dolor, cualquier cosa. Pero cuando abrí los ojos, estaba de pie, en medio de una avenida desierta. El autobús había desaparecido. Miré a mi alrededor, el corazón acelerado, y solo había silencio. Ningún coche, ninguna luz, ningún sonido aparte de mi propia respiración agitada. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas pude sacar el celular del bolsillo. La pantalla mostraba que eran las 3 de la mañana, pero yo había tomado el autobús poco después de las 11. De alguna manera, habían pasado 4 horas. Hasta hoy, no sé qué sucedió esa noche. Nunca encontré una explicación. Pero desde entonces, nunca volví a tomar el último autobús. Y nunca volví a mirar atrás cuando algo me decía que no lo hiciera. Nunca he sido de asustarme fácilmente. Siempre viví sola y nunca tuve miedo de eso. Mi apartamento está en el 3er piso de un edificio antiguo, de esos que aún tienen ventanas pesadas de madera y cerraduras manuales. En ese entonces, trabajaba como diseñadora freelance y pasaba la mayor parte del día encerrada en casa, saliendo solo para lo esencial o para ver a algunos amigos. Esa noche, había vuelto de una cena con mi hermana. Era tarde, alrededor de las 23:30, y el garaje del edificio estaba vacío, solo mi auto y 2 más de vecinos que sabía que estaban de viaje. Todo parecía normal, hasta que miré hacia arriba, hacia la ventana de mi sala. Ahí había alguien. No era el reflejo de una luz ni una sombra proyectada. Vi claramente una silueta parada, inmóvil, mirando hacia abajo. Y por un instante, traté de racionalizar. Podría ser un error de percepción, algo dentro del apartamento que diera la impresión de ser una persona.
pero la figura se movió. No un movimiento brusco, ni un susto. Solo un ligero desplazamiento, como si inclinara la cabeza hacia un lado, aún observándome. Mis dedos temblaron al soltar el cinturón de seguridad, y sin pensarlo, salí del auto y corrí hacia el edificio. Necesitaba entrar. Necesitaba ver con mis propios ojos. Subí las escaleras corriendo. Mis dedos temblaban mientras metía la llave en la cerradura, fallando 2 veces antes de finalmente poder abrir la puerta. En cuanto entré, todo parecía normal. Ningún mueble fuera de lugar, ninguna gaveta abierta, ninguna marca extraña en el suelo. Aún así, sentía que algo estaba mal. Fui directo hacia la ventana donde había visto la figura, entré en pánico al ver que seguía cerrada por dentro. Tracé la puerta, busqué en cada rincón del apartamento, el baño, detrás de las cortinas, dentro del armario. Nada. Ni una señal de que alguien hubiera estado ahí. Respiré hondo, tratando de calmar mi mente. Tal vez solo fue una ilusión. El reflejo de alguna luz afuera, un juego de sombras. Traté de convencerme de eso. Hice un té, puse un episodio de una serie cualquiera de fondo y me forcé a relajarme. Después de un rato, el cansancio me venció. Me tiré en la cama y arrastré el cobertor hasta la barbilla, repitiéndome que solo estaba cansada, que todo eso era cosa de mi cabeza. Pero, en el fondo, había una parte de mí que no podía olvidar esa silueta inmóvil en la ventana. Me desperté con un sonido bajo, un bip apagado proveniente de mi celular en la mesa de noche. Mi corazón ya estaba acelerado antes de siquiera entender qué era. Cuando miré la pantalla, vi la notificación, movimiento detectado. 2:17 de la mañana. Mis manos sudaron al instante. Tenía una cámara de seguridad instalada en la sala, apuntando hacia la puerta principal. Era uno de esos dispositivos que captan cualquier movimiento sospechoso y envían alertas al celular. No tuve valor de abrir la notificación de inmediato. Me quedé ahí, sentada en la cama, mirando la pantalla como si pudiera deshacerlo con la mirada. Respiré hondo y toqué la notificación. El video comenzó a cargarse, y por un momento, pensé que la batería de mi celular se iba a acabar de tanto que mis manos temblaban. En cuanto la grabación comenzó, vi la imagen de mi sala apenas iluminada por la luz del poste de la calle. Nada se movía. Pero luego, de repente, comenzó a formarse una sombra en la ventana. No venía de afuera, apareció ahí, dentro de la sala. La figura estaba de espaldas a la cámara, mirando hacia la calle, exactamente donde la había visto horas antes. Contuve la respiración, esperando que hiciera algún movimiento brusco, algo que justificara mi pánico. Pero solo permaneció allí. Hasta que, en un instante casi imperceptible, giró ligeramente la cabeza hacia atrás y desapareció en el corredor oscuro que llevaba hacia mi cuarto. Casi dejo caer el celular, como si cualquier movimiento pudiera llamar la atención de algo que, racionalmente, sabía que no debería estar allí. Pero lo peor fue darme cuenta de que no había escuchado nada. La casa había estado silenciosa toda la noche. Ninguna puerta abriéndose, ningún paso por el corredor. ¿Cómo alguien podría estar simplemente allí, parado en mi sala, y luego desaparecer sin hacer un solo sonido? Mi mente gritaba que corriera, pero ¿hacia dónde? Mi apartamento era pequeño. Si salía del cuarto, tendría que pasar por el corredor donde esa cosa desapareció. Quedarme ahí tampoco parecía seguro. No sabía si estaba sola. Tomé el celular con manos temblorosas y encendí la linterna. El haz de luz iluminó la puerta del cuarto, que estaba entreabierta. Estaba segura de haberla dejado cerrada. Me levanté despacio, cada paso más pesado que el anterior, hasta conseguir asomarme. El corredor estaba oscuro, pero algo no estaba bien. El espejo que quedaba al final del pasillo reflejaba la sala. Y ahí, en el borde del reflejo, una sombra parecía acechar desde la pared, inmóvil. Mis pulmones se cerraron. Era como si eso me estuviera observando sin estar realmente allí. Como si esperara que diera un paso más. No podía moverme. Era como si el mismo aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado, más denso. Sabía que, si me quedaba ahí parada, algo iba a pasar.
algo que no quería ver. Entonces, por un impulso irracional, corrí. Corrí por el pasillo, ignorando el espejo, ignorando la sensación de que algo podría atraparme en cualquier momento. Crucé la sala y salí por la puerta, descalza, sin pensar en nada más que alejarme de esa cosa. El pasillo del edificio estaba vacío y silencioso, como si el mundo entero estuviera durmiendo, menos yo. Me quedé ahí, parada, tratando de normalizar mi respiración. Mi celular aún estaba en la mano, y sin pensar, volví a darle play al video. Necesitaba ver si, en algún momento, eso salió del apartamento. Pero no. El video terminaba en el momento exacto en que la figura desaparecía en el corredor. Y nunca la vi salir. La puerta estaba cerrada por dentro. La ventana también. ¿Cómo? ¿Cómo entró eso? ¿Cómo se fue? O peor, ¿y si nunca se fue? En ese momento, supe que no podía volver a entrar. Tomé la llave del auto del bolsillo de mi suéter y corrí hacia el garaje, sin mirar atrás. Entré al auto y cerré las puertas, tratando de convencerme de que todo eso era un delirio por el cansancio. Pero entonces, mientras mis ojos recorrían el edificio, algo me hizo contener la respiración. Mi ventana de la sala. Estaba oscura, como debería estar, pero por un segundo, juro que vi un movimiento sutil. No una sombra pasando. Fue como si la oscuridad adentro se hubiera movido. Como si algo estuviera alejándose de la ventana, yendo hacia las profundidades del apartamento. No regresé esa noche. Tomé mis cosas y manejé sin rumbo hasta el amanecer. Llamé a mi hermana y le inventé que había tenido un ataque de ansiedad, que no podía quedarme en casa. Pasé días durmiendo en su casa, sin valor de regresar. Cuando finalmente lo hice, llevé a un amigo conmigo. Todo estaba en su lugar, exactamente como lo dejé. Pero incluso después de revisar cada rincón, cada armario, cada centímetro del apartamento, nunca pude deshacerme de la sensación de que alguien aún estaba allí. Me mudé unas semanas después. Nunca supe qué pasó esa noche, y creo que prefiero no saberlo. Pero hasta hoy, cada vez que veo una ventana oscura, me pregunto si alguien está parado allí, mirándome, desde adentro. Me mudé a este apartamento hace poco más de 2 semanas. Nada fuera de lo común, solo un lugar pequeño, en el centro de la ciudad, cerca de mi trabajo. No necesitaba mucho, solo un espacio decente donde pudiera dormir, cocinar algo cuando tuviera ganas y ver una película el fin de semana. El edificio era viejo, de esos con paredes delgadas y pasillos que olían a desinfectante barato. Pero el alquiler estaba bien y el administrador me aseguró que era un lugar tranquilo. Sin embargo, desde el primer día, noté algo extraño, el vecino al otro lado del pasillo. Siempre estaba allí. Siempre. Cada vez que volvía a casa, allí estaba él, parado en la puerta del apartamento 304, inmóvil. No hacía nada, no miraba el celular, no fumaba, no parecía esperar a nadie. Simplemente se quedaba allí, observando. Al principio, pensé que era cosa de mi cabeza. Tal vez era una costumbre rara, alguien que disfrutaba quedarse en la puerta por alguna razón. Pero luego me di cuenta de que nunca lo veía llegar ni salir. Yo salía temprano para el trabajo y volvía por la noche, y él seguía allí, exactamente en el mismo lugar, con la misma postura. Cabello escaso, piel tan pálida que parecía que nunca salía al sol, y una mirada fija que nunca se desviaba. Trataba de no mirar mucho, pero era difícil ignorarlo. Un día, mientras giraba la llave en la cerradura, me arriesgué a decir un buenas noches. Ninguna respuesta. Ningún parpadeo. Nada. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por primera vez, pensé que tal vez había algo muy raro en todo eso. Decidí ignorarlo. Si él quería quedarse allí, parado, mirando al vacío, era su problema. Pero con el tiempo, comencé a sentirme incómodo dentro del propio apartamento. Era como si supiera que, al otro lado de la puerta, él seguía allí. Siempre. Un día, volví a casa un poco más temprano de lo normal y, al entrar al edificio, el pasillo estaba vacío. Por primera vez,
no estaba allí. Solté una risa nerviosa, sintiendo un alivio inmediato, pero algo me inquietaba. Cuando pasé frente a su apartamento, miré de reojo la puerta. El picaporte estaba desgastado, como si alguien lo hubiera tocado todo el tiempo. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza y me encerré en casa más rápido que nunca. Esa noche me acosté temprano, pero desperté en medio de la madrugada con un sonido insistente, golpes en la puerta. Mi pecho se apretó y durante unos segundos me quedé congelado, esperando a que el ruido cesara. Pero continuó. Rítmico. Firme. Me levanté lentamente de la cama y fui hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. El edificio era viejo, las paredes no aislaban bien el sonido, pero esos golpes sonaban demasiado cerca, como si cada golpe resonara en mi cráneo. Contuve la respiración y miré por la mirilla. Mi estómago se revolvió. Era él. El vecino estaba parado allí, mirando mi puerta con la misma expresión vacía de siempre. Sin emoción, sin enojo, sin prisa. Simplemente golpeando. Me quedé allí, paralizado, con el ojo pegado a la mirilla, tratando de encontrar algún rastro de humanidad en su rostro. Nada. El tiempo pasaba y los golpes continuaban, constantes, como un reloj marcando algo inevitable. No había vacilación, no había desesperación, solo un sonido seco e insistente, como si pudiera seguir así toda la noche. Pensé en gritar, preguntar qué quería, pero algo dentro de mí me decía que no era una buena idea. Cada músculo tenso, como si estuviera a punto de huir, ¿pero a dónde? Estaba encerrado, con el del otro lado de la puerta. El celular estaba en la mesa del salón, a unos pocos pasos de distancia. Me obligué a caminar hasta allí, tomé el teléfono con las manos temblorosas y marqué al administrador. Sonó 5 veces antes de ir a buzón de voz. Tragué saliva y probé otra opción. Llamé a un amigo que vivía cerca, pero nadie respondió. Los golpes seguían. Mi pecho subía y bajaba en respiraciones cortas, como si fuera a tener un ataque de pánico. La idea de abrir la puerta ni se me pasó por la cabeza. En su lugar, hice lo único que me pareció sensato, tomé una silla y la puse contra la puerta, como si ese frágil pedazo de madera pudiera evitar algo peor. Me senté en el suelo, apoyado en la pared, escuchando el sonido rítmico, metódico. Así pasé las siguientes 3 horas. Él nunca paró. No dormí. No pude. El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando los golpes finalmente cesaron. No disminuyeron de intensidad, no se espaciaran, simplemente pararon de golpe. Un silencio profundo invadió el pasillo. Esperé unos minutos, incapaz de moverme. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente luchaba contra la sensación de que, si miraba por la mirilla otra vez, él seguiría allí, esperando. Pero la curiosidad ganó. Con los músculos rígidos, me levanté lentamente y miré. Nada. El pasillo estaba vacío. Sin señales de él, sin huellas en la puerta, sin rastro de que eso realmente hubiera sucedido. Cerré los ojos por un momento, tratando de recuperar el aliento, y tomé la decisión obvia: tan pronto como amaneciera, hablaría con el administrador. La noche había sido una pesadilla, pero al menos ahora tenía algo concreto para contar. Cuando el sol salió, salí del apartamento apresurado y golpeé la puerta de su oficina, aún tenso. Cuando abrió, ni siquiera tuve que inventar excusas. Comencé a hablar, atropellando las palabras, describiendo todo: los golpes, el vecino parado en la puerta, la mirada fija, como nunca salía de allí. El administrador frunció el ceño, confundido. ¿Qué vecino?, preguntó. El apartamento 304 está vacío desde hace meses. Una sensación casi eléctrica recorrió mi cuerpo. Reí, incómodo, pensando que me estaba tomando el pelo. ¿Cómo vacío? Yo veo a ese tipo todo el día en la puerta. El administrador sacudió la cabeza. Imposible. El último residente se mudó hace tiempo y nadie más ha alquilado desde entonces. Si estaba diciendo la verdad, ¿quién demonios era ese hombre? Traté de argumentar, describiendo la apariencia del sujeto, pero la expresión del administrador era de puro escepticismo.
Me invitó a subir al 304 para demostrar lo que decía. Subimos juntos, y cada paso por el pasillo parecía más pesado que el anterior. Cuando nos detuvimos frente al apartamento, el administrador sacó un manojo de llaves del bolsillo y abrió la puerta sin dudar. El aire adentro estaba frío, cerrado, cargado con el olor a polvo y abandono. El lugar estaba completamente vacío. Sin muebles, sin señales de vida, solo un espacio desocupado con marcas en el suelo donde los muebles alguna vez estuvieron. Pero fue la puerta del interior la que me hizo tragar saliva. En medio de la madera, a la altura del pecho, había arañazos profundos. No como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza, sino como si alguien hubiera pasado horas golpeando desde adentro. Me alejé instintivamente, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. El administrador miró los arañazos con el ceño fruncido, pero no parecía tan sorprendido como esperaba. «Es extraño», murmuró, como si ya hubiera visto eso antes. Le pregunté, casi desesperado, si alguien había muerto allí, si se había reportado algo raro sobre ese apartamento. Dudó por un instante, antes de encogerse de hombros. «Solo sé que nadie se queda mucho tiempo aquí. Siempre se rinden al alquilar». Quería presionarlo, quería entender qué estaba pasando, pero la verdad es que ya sabía la respuesta, no importaba. Necesitaba salir de allí. Ese mismo día, comencé a empacar mis cosas. Pasé el día evitando mirar el pasillo, sintiendo esa sensación persistente en la nuca, como si me estuvieran observando. Esa noche, dormí con la luz encendida y la silla aún bloqueando la puerta. Pero, por primera vez, desperté con un silencio absoluto. Ningún golpe. Ningún sonido. Por la mañana, terminé de empacar mis cosas y me preparé para irme. Pero antes de salir, hice algo que no debía. Me giré hacia el 304 y miré por la mirilla. Estaba allí. No afuera. Allí dentro. Parado en medio del apartamento vacío, mirándome con la misma expresión vacía. Y sonriendo. Salgo del trabajo a las 6, me pongo los auriculares y pedaleo por la ciudad hasta llegar a casa. El recorrido siempre ha sido el mismo, algunas calles transitadas, un tramo más tranquilo por el barrio y, finalmente, el puente viejo sobre el río de las Almas, un nombre algo exagerado para un río que, la mayor parte del tiempo, más parece un drenaje a cielo abierto. He recorrido este camino cientos de veces, sin nunca parar a pensar. El puente siempre estuvo ahí, crujiendo con el viento, con sus postes parpadeando como si estuvieran al borde de la muerte. Pero nunca me molestó. Hasta ayer. Era una noche calurosa, sin viento. El único sonido era el chirrido de mi cadena y el roce de los neumáticos contra el asfalto. Ya estaba en medio del puente cuando lo escuché. Primero, un murmullo débil, un sonido que parecía desvanecerse en el bullicio distante de la ciudad. Pensé que podría ser el eco de algún borracho hablando solo, pero la calle estaba desierta. Reduje la velocidad y presté atención. Las voces venían de debajo del puente. No era una conversación normal, algo extraño había en el tono, bajo, arrastrado, como si las palabras fueran arrastradas por el agua. Me detuve y me incliné sobre el barandal, forzando la vista en la oscuridad. El río estaba quieto, sin un solo movimiento. Pero las voces seguían. Y entonces, en medio del murmullo, escuché algo que me heló por dentro. Escuché mi nombre. No como un sonido perdido en el viento, sino dicho claramente, como si alguien allí abajo me estuviera llamando. Mi primer instinto fue tratar de encontrar de dónde venía, pero todo lo que veía era el reflejo pálido de la luna sobre el agua sucia. Mi nombre se repitió, esta vez más urgente. No era una sola voz, eran varias, superpuestas, como un coro desordenado de personas pidiendo ayuda. Sentí un peso en el pecho. Nunca fui de los que se asustan fácilmente, pero en ese momento, algo dentro de mí gritaba para que me fuera de allí. Volví a pedalear, tratando de no mirar atrás. Pero a medida que me alejaba, las voces se hacían más claras. Me llamaban, me rogaban que parara. Parecían cerca,
casi a mi lado. El sudor caía por mis sienes y mi corazón golpeaba contra mis costillas. A cada metro que recorría, sentía la horrible sensación de que alguien o algo se arrastraba desde la oscuridad, siguiéndome. Hice un esfuerzo por pedalear más rápido. Mi nombre fue susurrado una vez más, tan cerca que parecía haber sido dicho dentro de mi cabeza. Llegué a casa jadeando, con el corazón todavía acelerado en el pecho. Tiré la bicicleta en el suelo del garaje y cerré la puerta detrás de mí, como si eso fuera a protegerme de algo que, racionalmente, ni debería estar allí. Me quedé parado por un momento, tratando de recuperar el aliento, y luego fui directo al baño a lavarme la cara. El reflejo en el espejo mostraba a un tipo pálido, con los ojos abiertos como platos y sudando frío. Me sentí un idiota por habérmelo tomado tan en serio, pero ese miedo irracional seguía pegado a mí como un peso invisible. Mi nombre seguía resonando en mi cabeza, como si esas voces se hubieran infiltrado en mi mente. Traté de olvidarlo. Cené cualquier cosa, encendí la televisión, estuve hojeando el celular hasta que el sueño superó el miedo. Pero la noche fue larga. Dormí mal, me desperté varias veces con la sensación de haber oído algo en el pasillo o en la ventana, como si alguien me estuviera observando. En cierto momento, estuve seguro de haber escuchado un susurro cerca de mi cama y aunque sabía que era imposible, me encogí bajo las sábanas como un niño. Cuando sonó el despertador, me levanté como si me hubiera atropellado un camión. El miedo seguía ahí, como una sombra pegada a mí. Pero nada me prepararía para lo que vería esa mañana. Mientras tomaba mi café medio dormido, deslizaba el dedo por el feed de noticias en el celular, tratando de ignorar la sensación rara de la noche anterior. Fue entonces cuando mi dedo se detuvo en medio de la pantalla. El titular me golpeó como un puñetazo en el estómago: joven desaparece tras ser visto por última vez bajo el puente del Río de las Almas. Mi sangre se heló. El reportaje decía que un chico, de unos 20 y tantos años, fue visto caminando bajo el puente alrededor de las 9 de la noche, más o menos la hora en la que yo pasé por allí. La última persona que lo vio dijo que parecía perturbado, mirando hacia los lados como si estuviera escuchando algo. Yo escuché algo. Pero no era él. Hice clic en la noticia, mis dedos temblando. No había mucha información, solo que la policía estaba investigando y que los vecinos de la zona dijeron haber escuchado ruidos extraños en el puente en los últimos días. Pero algo me hizo perder el aliento: la foto del desaparecido. Ya había visto esa cara antes. Traté de recordar dónde, y entonces lo comprendí. Hace unas semanas, pasé junto a él en el puente. Estaba sentado en el barandal, mirando fijamente al agua, moviendo un pie como si estuviera pensando en algo importante. Esa noche, casi me detengo a preguntarle si estaba bien, pero algo me dijo que siguiera adelante. Ahora él había desaparecido. Y no podía dejar de pensar que las voces que escuché podrían haber sido las suyas. El día pasó lento. Traté de concentrarme en el trabajo, pero mi mente estaba atrapada en ese puente, en esas voces, en el rostro del chico desaparecido. La idea de volver a casa por el mismo camino me dejaba inquieto, pero ¿cuál era la alternativa? ¿Dar un gran rodeo solo por un miedo irracional? Me convencí de que todo había sido una coincidencia. Tal vez escuché el viento o algún vecino hablando a lo lejos. Pero, en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Cuando llegó la hora de irme, me subí a la bicicleta y tomé el camino de siempre, con el estómago tenso y el corazón acelerado. Cuando me acerqué al puente, la temperatura parecía haber bajado unos grados. El aire se volvió pesado, húmedo, y un olor extraño subió desde el río, una mezcla de agua estancada y algo más podrido, algo raro. Mi instinto me gritaba que no me detuviera, que cruzara lo más rápido posible, pero mis ojos traicionaron mi razón. Sin darme cuenta, miré hacia abajo. Y esta vez, vi. El agua estaba diferente, más oscura de lo que debería, casi como si estuviera pulsando. Y entonces, justo allí, en medio de la corriente poco profunda, había una sombra. No una persona, pero algo que parecía haber sido una. La figura no solo flotaba en el agua, sino que se movía de una manera extraña, como si intentara emerger, pero sin fuerzas suficientes.
Mis ojos se ajustaron a la oscuridad y, por un instante, vi algo, un rostro. O al menos lo que quedaba de él. Ojos hundidos, piel arrugada como si hubiera estado demasiado tiempo sumergida, la boca entreabierta en un susurro mudo. Pero lo peor no fue verlo. Lo peor fue cuando sus ojos muertos se dirigieron directamente hacia mí. El tiempo se detuvo, pero yo estaba paralizado. Fue entonces cuando escuché mi nombre de nuevo. Solo que esta vez, la voz vino desde dentro de mi cabeza. Era un susurro húmedo, pastoso, como si las palabras fueran tragadas antes de ser dichas. «Ayúdame». El sonido pareció arrastrarse por mis huesos, un frío cortante se apoderó de mí y finalmente logré reaccionar. Mis piernas volvieron a moverse, mis manos apretaron el manillar con fuerza y pedaleé como si mi vida dependiera de ello. Con cada pedalada, sentía un peso invisible tratando de jalarme hacia atrás, como si algo se estuviera aferrando a mí, arrastrándome hacia la superficie. Crucé el puente en un impulso ciego y solo me detuve cuando ya estaba lejos, el pecho agitado, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré hacia atrás, pero el puente ya estaba distante, oscuro e inmóvil, como si nada hubiera pasado. Llegué a casa completamente agotado, pero no tuve valor para entrar. Me quedé allí, parado en la acera, tratando de recuperar el aliento y entender lo que acababa de suceder. Mi cuerpo aún temblaba, el frío aún se pegaba a mi piel. Quería creer que todo era fruto de mi imaginación, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero sabía que no era tan simple. Algo en ese puente no estaba bien. Algo allí abajo me vio. Y trató de llamarme. Esa noche no dormí. Cerré todas las ventanas, aseguré las puertas y me acosté en la cama, escuchando el silencio de la madrugada como si esperara que algo invadiera mi casa. Pero no pasó nada. Los días pasaron y la noticia sobre la desaparición del joven desapareció de los periódicos. No encontraron el cuerpo. Ninguna pista. Solo un nombre más perdido en la estadística de personas que desaparecen sin dejar rastro. Nunca más crucé ese puente. Prefiero dar la vuelta, perder tiempo, gastar más energía. Porque cada vez que cierro los ojos, todavía escucho esa voz, ahogada, pidiendo ayuda. Y estoy seguro de que, si me hubiera detenido esa noche, tal vez nunca hubiera regresado. Moro solo desde hace casi 5 años y siempre he sido de los que olvidan cerrar la puerta de vez en cuando o dejan la luz de la cocina encendida sin querer. Mi departamento es pequeño, en un edificio antiguo, y siempre consideré que el barrio era lo suficientemente seguro como para no preocuparme por esas cosas. Pero esa noche, algo parecía raro. Acababa de regresar de un turno agotador en el hospital, soy enfermero y había trabajado 12 horas seguidas. Lo único que quería era darme una ducha rápida y caer en la cama, pero en cuanto entré, sentí un malestar que no pude explicar. Una especie de peso en el aire, como si alguien acabara de salir de allí y yo lo hubiera perdido por un segundo. Primero fueron los zapatos. Siempre los dejo alineados junto a la puerta, pero uno estaba girado de una manera extraña, como si alguien hubiera tropezado con él o lo hubiera movido sin querer. Luego, noté la puerta del baño entreabierta, y eso me sorprendió, porque siempre la cierro después de cepillarme los dientes. La luz del pasillo se reflejaba en el espejo y, por un instante, juré haber visto una sombra ahí, pero fue demasiado rápido como para estar seguro. Lo que realmente comenzó a molestarme fue ver la nevera abierta. No solo abierta, sino completamente, con una botella de agua al borde, a punto de caerse. Yo no soy de los que dejan la nevera abierta. Eso me dio un escalofrío extraño, pero estaba tan cansado que no le presté mucha atención. Cuando me di vuelta hacia la cocina, vi algo en la mesa, un sándwich medio comido. El pan estaba mordido, con marcas de dientes que definitivamente no eran los míos. La escena era tan absurda que no pude procesarla de inmediato. ¿Quién diablos habría hecho eso? Traté de recordar si, por casualidad, había hecho ese sándwich por la mañana y me había olvidado, pero no tenía sentido. No lo habría dejado de esa forma, mordido y abandonado ahí. Entonces miré hacia la sala.
La televisión estaba encendida en un canal que nunca había visto en mi vida. Era un programa antiguo, de esos que pasan solo de madrugada, mostrando imágenes granuladas de un noticiero de los años 90. El volumen estaba al mínimo, pero podía escuchar un zumbido leve, casi como un susurro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Alguien había estado ahí. Mi primera reacción fue revisar las cerraduras, pero estaban intactas. Ninguna ventana abierta, ninguna puerta forzada. Corrí hacia mi habitación y revisé mis cajones, pero nada parecía haber sido robado. Mi computadora portátil seguía allí, mi billetera también. No era un robo. Pero entonces, un pensamiento me golpeó como un puñetazo en el pecho, ¿y si esa persona aún estaba allí? Mi cuerpo se tensó, cada músculo rígido por el miedo. Agarré mi celular y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad que instalé hace unos meses en el departamento. Necesitaba ver quién había entrado ahí. El video comenzó normalmente. Ahí estaba yo, saliendo por la mañana, cerrando la puerta como siempre. El tiempo pasó rápido en la grabación acelerada, mostrando el departamento vacío durante el día. Pero luego, algo sucedió. Pocos minutos después de que me fui, la cerradura giró y la puerta se abrió lentamente. Un hombre entró. No forzó nada, no dudó, simplemente usó la llave de repuesto que guardaba en un pequeño compartimiento sobre el marco de la puerta. Pero lo peor, se parecía demasiado a mí. No idéntico, pero lo suficiente como para que, si alguien mirara rápidamente, tal vez no notara la diferencia. El mismo corte de cabello, la misma altura, incluso la ropa era similar a la mía. Me quedé ahí, sosteniendo el celular con fuerza. El extraño cerró la puerta detrás de sí con naturalidad y comenzó a comportarse como si viviera allí. Se quitó los zapatos, y ahí entendí por qué estaban fuera de lugar, fue hasta la nevera, sacó comida, encendió la televisión. Lo más extraño era la manera en que se movía. Se movía con una confianza absoluta, como si supiera exactamente dónde estaba todo. Cuando se giró hacia la cámara, sentí mi estómago caer. Había algo raro en su rostro. No solo era la extraña semejanza conmigo. Era la mirada vacía, como si estuviera allí, pero al mismo tiempo, no lo estuviera. Seguí viendo la grabación, con los dedos temblorosos sosteniendo el celular. El hombre, o lo que fuera, pasó todo el día dentro de mi departamento. Se sentó en mi sofá, tocó mi control remoto, caminó por el pasillo. Pero lo que realmente me hizo querer salir corriendo de allí fue el momento en que entró en mi habitación. Desapareció de la vista de la cámara por un tiempo, y luego, reapareció. Pero ahora, sostenía uno de mis abrigos. Se lo puso despacio, como si se estuviera adaptando a una nueva piel, y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era forzada, como si estuviera imitando una expresión humana y fallando sutilmente en el proceso. Y luego, algo que hizo que mi sangre se helara, miró directamente a la cámara. No fue por casualidad, no fue un vistazo rápido. Sabía que lo estaban filmando. Sabía que yo, tarde o temprano, vería eso. Y después, salió. Así, sin prisa, cerrando la puerta detrás de sí con la llave de repuesto, mi llave. Me quedé allí, parado, sintiendo como una ola de pavor absoluto me invadía. Si él tenía la llave, ¿qué lo impediría de regresar? Estaba dentro del departamento en ese preciso momento, y ese hombre, esa cosa, podría estar regresando en cualquier momento. El pensamiento me hizo correr hacia la puerta y verificar el seguro, aunque sabía que no había sido forzado. Agarré mi llave y, sin pensarlo dos veces, corrí hacia afuera. Bajaba las escaleras casi tropezando con mis propios pies. En cuanto llegué al primer piso, me detuve para respirar y tratar de entender qué hacer. No podía ignorar eso. Alguien había invadido mi casa, vivido en ella por horas, usado mis cosas como si fuera yo. Pero, ¿quién era él? ¿Y cómo tenía una copia de mi llave? Decidí ir directo a la portería. El edificio tiene cámaras en el pasillo y en la entrada principal, y necesitaba saber si el conserje o el portero habían visto algo extraño. Pero cuando llegué, el portero,
Un señor de unos 60 años llamado Davi me miró confundido cuando le pregunté si alguien parecido a mí había entrado. Frunció el ceño, se acomodó las gafas en la cara y dijo, «¿Estás bromeando, no? Te vi salir por la mañana y luego regresar hace unas 2 horas. Hasta te saludé, pero parecías un poco distraído». Yo no había regresado. No antes de ahora. Mi boca se secó y mi cabeza palpitaba intentando procesar aquello. Davi, no regresé antes. Pasé todo el día en el hospital, dije, pero él solo me miró como si estuviera bromeando con él. ¿Estás loco? Pasaste frente a mí, recogiste tu correspondencia, incluso respondiste a mí, buenas noches, con un saludo, insistió, riendo nervioso, esperando que le dijera que solo era una broma. Pero no lo era. Y lo peor de todo, si realmente me vio regresar, entonces ese tipo, ese extraño idéntico a mí, no solo entró a mi departamento. Caminó por el edificio. Habló con otras personas. Necesitaba ver las imágenes de las cámaras de seguridad. Le pedí a Davi que me las mostrara, y él, aunque renuente, accedió. Fuimos a la sala de monitoreo, y él sacó la grabación de la hora en que dijo haberme visto regresar. El video comenzó, y allí estaba, él. El mismo cabello, la misma ropa, la misma expresión apática. Entró por la portería con naturalidad, pasó por la cámara del pasillo y abrió la puerta de mi departamento. Pero luego, en la grabación, antes de cerrar la puerta, se detuvo. Lentamente, giró la cabeza hacia la cámara del pasillo y sonrió. No una sonrisa común, sino una sonrisa equivocada, demasiado amplia. Como si supiera que yo lo estaría observando. Eso no era normal. No era humano. No podía ser. Pero lo que realmente me hizo sentir pánico fue lo que sucedió después. En la grabación, cerró la puerta del departamento y todo quedó en silencio. Davi, a mi lado, cruzó los brazos y soltó un suspiro. ¿Ves? Estás exagerando, amigo. Fuiste tú mismo el que regresó. Pero yo sabía que no era yo. Nunca había regresado a casa antes de ese momento. Y entonces, un detalle me golpeó de lleno, la cámara del pasillo captaba el reflejo del vidrio en la entrada del edificio. Y en ese reflejo, no vi a nadie. El hombre que entró a mi departamento no tenía reflejo. Mi visión se nubló, todo mi cuerpo parecía hormiguear. Davi, al notar mi estado, me dio una palmada en el hombro. ¿Estás bien? Estás pálido. Moví la cabeza, tratando de fingir que sí, pero por dentro, todo me gritaba que debía salir de allí. Tomé mis cosas y me fui a un hotel esa noche. Pasé horas mirando el techo, intentando encontrar una explicación racional. Pero nada tenía sentido. Al día siguiente, regresé al departamento solo para recoger lo esencial. Cerré todo con llave, cambié la cerradura y nunca más dormí allí. Hasta hoy, no sé quién o qué entró en mi casa ese día. Pero a veces, cuando estoy solo en algún lugar, tengo la extraña sensación de que aún me está observando. Trabajo como bartender en un bar pequeño en el centro de la ciudad. No es nada elegante, pero es frecuentado por un grupo fijo de personas, esos que ya saben lo que van a pedir incluso antes de sentarse en la barra. Era un viernes común y el turno había sido largo, como siempre. Cuando marqué mi salida a las 2 de la mañana, solo quería llegar a casa, tomar una ducha caliente y caer en la cama. Pedí un viaje a través de la app, como siempre lo hago, y fui a esperar en la acera. El coche llegó rápido, un sedán negro, justo el modelo que aparecía en la pantalla. El conductor bajó la ventanilla y dijo mi nombre. Confirmé y él simplemente asintió, desbloqueando la puerta. Entré sin pensarlo 2 veces. El cansancio no me permitía notar mucho, pero después de unos segundos dentro del coche, comencé a sentir una incomodidad difícil de explicar. El conductor no entablaba esa típica charla educada que la mayoría de la gente hace, ¿sabes? No me preguntó si la noche había ido bien, si llevaba mucho tiempo trabajando ahí, nada. Solo manejaba en silencio, mirando fijamente al frente, las manos rígidas en el volante.
Traté de iniciar una conversación con un comentario sobre el clima, pero ni reaccionó. Fue entonces cuando noté algo extraño. No miraba el GPS del celular que estaba pegado en el panel. La pantalla estaba encendida, pero él nunca la miraba. Solo manejaba. Miré discretamente mi celular para revisar la ruta y me di cuenta de que su camino no coincidía con el que mostraba la pantalla. Las calles comenzaron a volverse más oscuras, menos transitadas, y mi estómago se apretó con una sensación extraña de alerta. Respiré profundo y traté de no entrar en pánico. Tal vez solo era un atajo, ¿no? Un camino que él conocía y que la app no mostraba. Entonces, de forma casual, le pregunté, «Esta es una ruta diferente, ¿verdad?» Solo para confirmar, estamos yendo a la calle San Pedro, número 187. Él no me miró. Continuó conduciendo, como si no hubiera dicho nada. Esperé unos segundos e insistí, esta vez con más firmeza. Fue entonces cuando finalmente habló, pero en lugar de responder a mi pregunta, solo dijo, «Casi llegamos». Frío, sin emoción, sin voltear el rostro. Traté de disimular mi pánico y saqué el celular, abriendo la app para ver mi ubicación en tiempo real. Fue cuando sentí un escalofrío tan fuerte que me dio un sabor metálico en la boca. La conexión con la app había desaparecido. Mi solicitud de viaje ya no estaba allí. No aparecía como en curso. No aparecía de ninguna manera. Miré el panel nuevamente y un detalle me heló por completo. El nombre en la placa del coche no coincidía con el que aparecía en la app. Mi pecho se apretó, mis manos comenzaron a sudar. Estaba en el coche equivocado. Mi respiración se volvió entrecortada y mi mente disparó en 1000 direcciones al mismo tiempo. ¿Cómo había sucedido esto? Él sabía mi nombre. El coche era idéntico al de la pantalla. El modelo, el color, todo. Pero ahora estaba claro, no era el mismo vehículo. Necesitaba salir de ahí. Rápido. Mi mente gritaba que cualquier movimiento brusco podría ponerme en más peligro, así que tragué el pánico y traté de parecer tranquila. Fingí que miraba el celular, deslizando el dedo por la pantalla como si estuviera distraída, pero mi mirada estaba fija en la traba de la puerta. Si estaba activada, estaría en problemas. Con la mano temblorosa, comencé a deslizar los dedos hacia la manija, probando la traba poco a poco, sin hacer ruido. Cuando sentí que la puerta estaba desbloqueada, mi corazón casi explotó en mi pecho. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, él habló de nuevo. Esta vez, más bajo, como si se estuviera divirtiendo con la situación. «Ya es tarde, ¿no? Mejor evitar ciertos lugares sola». Fue la primera vez que miró por el retrovisor y me observó. Y en ese momento, supe que si no salía de ahí inmediatamente, algo terrible iba a suceder. Sabía que cualquier movimiento brusco podía llamar demasiado la atención. Miré por la ventana y vi que estábamos entrando a una zona casi desierta, sin postes de luz, sin movimiento, solo una carretera vacía rodeada de terrenos baldíos. Si lo dejaba seguir más, tal vez ya no tendría oportunidad. Respiré profundo, apreté la correa de mi bolso en mi regazo y, con la mayor naturalidad que pude, solté una risa nerviosa. «Ah, mejor para aquí. Puedo ir caminando». Él no respondió. Ni bajó la velocidad. Mi mano ya estaba en la manija cuando me di cuenta, tendría que saltar. No podía esperar a que reaccionara. Solo lo hice. Antes de dudar, empujé la puerta con toda mi fuerza y me lancé afuera. El impacto fue un choque. Mis rodillas rozaron el asfalto, mis manos ardieron al tratar de amortiguar la caída, pero estaba libre. Rodé fuera de la carretera, arrastrándome por el polvo, mientras escuchaba el coche frenar bruscamente detrás de mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Pero no podía parar. Necesitaba correr. Me levanté lo más rápido que pude y salí corriendo sin mirar atrás. Mi cuerpo entero temblaba, y la adrenalina hacía que mi pecho ardiera. Esperaba escuchar pasos, una puerta abriéndose, cualquier señal de que él me seguía, pero lo único que escuché fue el motor del coche. Él se quedó parado por unos segundos, y en ese tiempo, me metí por una calle lateral estrecha,
sin saber bien hacia dónde iba. Solo quería alejarme. Mi visión estaba turbia, mi cabeza daba vueltas, pero seguí corriendo hasta ver una estación de servicio al frente. Entré al puesto casi tropezando y fui directo al cajero, jadeando, intentando hablar, pero las palabras salían enredadas. El despachador, un hombre de unos 50 años con cara de haberlo visto todo, me miró con extrañeza. «Señorita, ¿está bien?». No pude responder. Solo miré hacia atrás, esperando ver ese coche negro doblando la esquina, siguiéndome. Pero no vino. Ningún coche negro. Ninguna señal de él. Como si nunca hubiera existido. Mi cuerpo entero temblaba, y finalmente entendí, había sobrevivido. Después de unos minutos intentando recuperar el aliento, finalmente pude explicarle al despachador lo que había sucedido. Sus ojos se abrieron y sacó el teléfono de la tienda, listo para llamar a la policía. Mientras marcaba, miré mi celular y lo desbloqueé con manos temblorosas. La app de transporte aún estaba abierta y ahora mostraba que mi viaje había sido cancelado. Sin aviso, sin notificación. Como si nunca hubiera subido a ese coche. ¿Cómo sabía él mi nombre? ¿Cómo tenía un coche idéntico al que pedí? La policía llegó unos 15 minutos después y los oficiales fueron pacientes, pero era obvio que no sabían mucho qué hacer. Tomaron mi declaración, preguntaron sobre el coche, el conductor, la ruta. Pero sin un nombre, sin una placa correcta, sin un rastro digital en la app, era como si nada de eso hubiera sucedido. Uno de ellos sugirió que podría haber sido un caso de coche clonado, quizás incluso un intento de secuestro. Solo de escuchar esa palabra, mi cuerpo se heló. Secuestro. Puede que no supiera exactamente qué quería ese tipo, pero estaba segura de una cosa, no me estaba llevando a casa. Después de esa noche, me volví paranoica. Pasé días sin poder dormir bien, siempre despertando con la sensación de estar siendo observada. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía un coche negro pasar lentamente por la calle. Cuando tuve que volver a trabajar, no tuve el valor de pedir otro viaje por la app. Comencé a depender de amigos, transporte público, cualquier cosa que no me pusiera sola dentro de un coche desconocido. Aún así, siempre que salía tarde del bar, sentía ese escalofrío, como si alguien estuviera esperándome. Como si, en cualquier momento, ese coche negro apareciera de nuevo. La policía nunca encontró nada. Sin pruebas concretas, sin cámaras de seguridad mostrando la placa, sin ningún otro reporte similar en la zona, el caso simplemente desapareció. Pero yo nunca lo olvidé. A veces, todavía me sorprendo pensando en lo que habría pasado si no hubiera saltado del coche esa noche. Si hubiera dudado un par de minutos más. Tal vez estaría en algún lugar oscuro, sin nadie que me ayudara. Tal vez ni siquiera estaría aquí para contar esta historia. Solo sé que, después de ese día, nunca más entré a un coche sin revisar la placa al menos 3 veces. Nunca fui del tipo que se asusta fácilmente. Siempre fui de las que se reían con las películas de terror, caminaba sola de noche sin miedo y pensaba que las cosas extrañas solo les pasaban a otros. Pero esa noche, todo cambió. Era un viernes común, acababa de salir del trabajo y me dirigía a casa cuando el teléfono sonó. Era Miguel, mi novio. Pero no parecía él. Su voz estaba temblorosa, urgente, como si hubiera corrido una maratón. «Por el amor de Dios, no vuelvas a casa», susurró, casi atragantándose con las palabras. Mi corazón se disparó. Le pregunté qué estaba pasando, pero él solo repitió, aún más desesperado, «Prométeme que no vuelves, sal de ahí, ahora». La llamada se cortó. Me quedé allí, parada, en medio de la acera, intentando entender qué acababa de suceder. Mi cabeza daba vueltas con posibilidades. ¿Un asalto? ¿Un incendio? ¿Alguna emergencia? Nada tenía sentido. Miguel no era de asustarse por cualquier cosa. Traté de devolver la llamada, pero solo me dio buzón. Todo mi cuerpo se llenó de una ansiedad que no podía explicar. Y fue ahí cuando tomé la decisión equivocada. Tomé un taxi y volví al apartamento.
Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando. En cuanto entré al edificio, el silencio me dio escalofríos. El pasillo estaba más oscuro de lo normal, las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de quemarse. El ascensor tardó más de lo habitual en llegar a mi piso. Cuando la puerta se abrió y caminé hasta mi puerta, algo me hizo dudar. El pomo estaba frío. Y la puerta, entreabierta. Empujé la puerta lentamente. El apartamento estaba oscuro, pero un olor extraño flotaba en el aire, algo metálico y dulce al mismo tiempo, como si algo estuviera pudriéndose allí dentro. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Encendí la luz de la sala y mi respiración se detuvo. Las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos en rojo. Algunas palabras eran grandes y torcidas, otras pequeñas y frenéticas, como si alguien hubiera rasguñado las letras desesperadamente. Corre. Él te está mirando. No confíes en la voz. El sofá estaba volcado, mis cuadros caídos en el suelo, como si alguien hubiera pasado apresurado. Mi pecho subía y bajaba en pánico. ¿Qué diablos había pasado allí? Fue cuando lo escuché. Mi nombre. Bajo, viniendo de la habitación. La voz de Miguel. Amor. El sonido sonaba raro. Como si hubiera sido grabado y estuviera siendo reproducido por un aparato viejo, con pequeñas fallas y ecos entre las palabras. Me giré hacia el pasillo, que ahora parecía más oscuro que nunca. ¿Qué está pasando? Mi voz salió temblorosa. Silencio. Entonces, de nuevo, amor, ven aquí. Mi cuerpo entero se puso rígido. Algo en la entonación, en la forma en que estiraba las palabras, me dio una sensación terrible. Miguel nunca hablaba así. Alguna parte irracional de mi mente todavía quería creer que era realmente Miguel allí dentro. Respiré profundo y di un paso hacia adelante. El piso crujió bajo mi peso. En el mismo instante, la puerta de la habitación se cerró de golpe, como si alguien la hubiera cerrado con fuerza. Mi corazón saltó hasta mi garganta. ¿Miguel? Mi voz salió como un susurro, y de repente, escuché pasos lentos viniendo del otro lado de la puerta. No eran normales. Arrastrados, pesados, como si algo se estuviera moviendo allí dentro con dificultad. Ven aquí, amor, la voz repitió, pero esta vez, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No venía de un solo punto. Parecía venir de todos los rincones al mismo tiempo. Quería correr. Mi cuerpo no respondía. Mi mirada se dirigió a las paredes una vez más, a las palabras escritas que había ignorado en la prisa. No confíes en la voz. Mi estómago dio un vuelco. La voz que me llamaba no era de Miguel. Ahora lo sabía, pero ya era demasiado tarde. La puerta de la habitación se abrió sola, con un chirrido lento y fuerte, revelando una oscuridad absoluta al otro lado. Era como si la oscuridad fuera un agujero negro, tragándose toda la luz a su alrededor. Un olor pútrido salió de allí, fuerte y denso, y antes de que pudiera moverme, algo salió de la oscuridad. No vi inmediatamente qué era. Fue como si todo el calor hubiera sido absorbido de la sala en un solo segundo. Mi cuerpo se llenó de escalofríos, y mi respiración se volvió pesada, difícil, como si el aire se hubiera espeso a mi alrededor. Entonces lo vi. En el límite de la oscuridad, una silueta distorsionada se proyectaba contra la poca luz que venía del pasillo. Era alta, muy alta, y no parecía tener una forma definida. Era como si estuviera temblando, vibrando, pulsando de una manera imposible de describir. Pero lo peor fue el rostro. O mejor dicho, la falta de él. Donde debería haber un rostro, solo había una sombra amorfa, como un vacío, un espacio en blanco en el mundo. Pero la voz seguía viniendo de allí. Ven aquí, amor. Solté un grito y tropecé hacia atrás, golpeando la mesa del salón. El impacto hizo que uno de mis vasos cayera y se rompiera en el suelo, el sonido resonando en la sala como un disparo. En ese mismo instante, la cosa se movió. Pero no como una persona. Era un movimiento errático, un salto brusco hacia adelante, como si algo invisible la hubiera tirado hacia adelante.
Mis ojos se abrieron de par en par. Eso no tenía peso, no hacía ruido al moverse, era como si deslizara en el aire. Corre, 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 pensaba. Pero mi cuerpo seguía congelado por el terror. La criatura se detuvo en la entrada del pasillo, su silueta oscura ahora mucho más cerca. Y entonces, como si estuviera jugando conmigo, inclinó levemente la cabeza hacia un lado, como un animal curioso. Fue el crujido del vidrio roto bajo mi piel lo que finalmente me devolvió a la realidad. Mi instinto tomó el control y corrí hacia la puerta de entrada sin mirar atrás. Mis dedos temblaban mientras intentaban agarrar el pomo, pero no se movía. Estaba cerrada. ¿Pero cómo? No la había cerrado al entrar. Mi pecho subía y bajaba descontrolado, y entonces escuché el sonido de algo arrastrándose detrás de mí. Lento, metódico. No podía pensar, solo actuar. Miré por un segundo y desearía no haberlo hecho. La criatura estaba más cerca. Mucho más cerca. Ahora podía ver mejor su forma, o la falta de ella. Era como si no perteneciera a este mundo, como si fuera una mancha en el espacio, un error en la realidad. Mis dedos finalmente encontraron la cerradura y con un tirón desesperado, giré la llave y abrí la puerta. El pasillo del edificio parecía un refugio, iluminado y silencioso, como si nada de eso pudiera cruzar el umbral. Salí tropezando, sintiendo mis piernas fallar de lo débiles que estaban. La puerta del apartamento quedó abierta detrás de mí, escancarada como la boca de un monstruo esperando para devorarme. Y entonces, desde el fondo de la oscuridad allí dentro, la voz vino de nuevo. Pero esta vez, no solo era una llamada. Rió. Una risa baja, arrastrada, como un eco reverberando por paredes invisibles. Una risa que nunca había escuchado salir de la boca de Miguel. Fue suficiente. Me giré y corrí por el pasillo sin mirar atrás, sin respirar bien, sin pensar en nada más que salir de allí lo más rápido posible. No dejé de correr hasta llegar a la portería. El guardia del edificio me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Está todo bien, señorita? Intenté responder, pero las palabras no salieron. Mis manos temblaban tanto que tuve que sujetarlas contra mi cuerpo. Hay alguien en mi apartamento, logré murmurar, pero en cuanto dije eso, un pensamiento me golpeó de lleno. Miguel. ¿Dónde estaba? ¿Estaba aún vivo? Tomé el celular y marqué su número de nuevo, con los dedos equivocando el número por la prisa. Buzón de voz. Otra vez. Fue entonces cuando un detalle me golpeó. Nunca había escuchado a Miguel pedir ayuda de esa manera. Él nunca hablaría conmigo de esa forma. Entonces, ¿quién me llamó? Pasé el resto de la noche en el vestíbulo del edificio, sentada en uno de los sofás, con los ojos fijos en la pantalla del celular. Traté de llamar a amigos, a la policía, pero lo único que podía decir era que había algo mal, algo muy mal. El día amaneció sin que pudiera dormir. Cuando finalmente me armé de valor para subir nuevamente, acompañada por el guardia, mi apartamento estaba normal. Las paredes estaban limpias, los muebles en su lugar, como si nada hubiera sucedido. Pero sabía lo que había visto, lo que había oído. Tomé mis cosas y me fui ese mismo día, sin mirar atrás. Nunca volví allí. Nunca volví a hablar con Miguel. Traté de buscarlo durante semanas, pero simplemente desapareció. Sin rastro, sin explicación. Como si nunca hubiera existido. Lo único que quedó fue esa voz, esa risa, que a veces todavía resuena en mi cabeza cuando estoy sola en la oscuridad.